vayan a estudiar, que aprendan el din y que sepan cómo bajar esto y aplicarlo en la vida real. Es lo que hace falta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenidos hermanos musulmanes. Alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido presenciar, compartir con ustedes este espacio, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de esta reunión una de esas reuniones en las cuales desciende la sakina o la tranquilidad del corazón, las cuales son protegidas por los ángeles, y las personas de esa reunión son mencionadas por Allah subhanahu wa ta'ala junto con los que con él están. Y como introducción quisiera compartir un hadith registrado por el imam Muslim rahimahullah, en donde Abu Huraira radiyallahu anhu dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: quien alivie una dificultad de un musulmán, Allah le aliviará una dificultad en el día del juicio final. Y sabemos que las dificultades del más allá, hermanos, no se comparan con las dificultades de esta vida. Y luego dijo sallallahu alayhi wa sallam: y quien alivie una deuda a alguien que está endeudado o alguna dificultad, Allah le aliviará una dificultad en el más allá. Y quien cubra la falta de un musulmán, Allah cubrirá la falta o cubrirá algo de uno de sus defectos en el día del juicio final. Y luego dijo sallallahu alayhi wa sallam: Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah ayudará a la persona o al siervo siempre y cuando esta persona ayude a su hermano musulmán. Y luego dijo sallallahu alayhi wa sallam: quien emprenda un camino buscando el conocimiento, Allah le facilitará el camino al paraíso. Y no se reúnen las personas en una de las casas de Allah para estudiar el libro de Allah, recitarlo, sin que en ellos descienda la tranquilidad interna o la sakina, los cubra la misericordia, los ángeles los cubran también y Allah los menciona junto con los que con él están. Por lo tanto, hermanos musulmanes, luego de escuchar este hadith que nos exhorta a la búsqueda del conocimiento y nos recuerda uno de los grandiosos méritos de la búsqueda del conocimiento, quiero comenzar mi participación en esta reunión, inshallah, la cual es la importancia de la sunna. Antes de comenzar, ¿quién me dice qué es la sunna? ¿Qué es la sunna? Lo que nosotros podemos, si lo hacemos, vamos a tener recompensa de Dios. Si no lo hacemos, no pasa nada. ¿Qué es la sunna, Felisa? Hay varios significados de la sunna, pero uno de ellos es todo lo que trajo Allah subhanahu wa ta'ala, tanto de creencia como de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Le podría llamar también sunna. Difiere, como lo dijo Sheikh Isa, difiere el significado. Para los especialistas en el hadith, la sunna es una cosa; para los juristas o los fuqaha, la sunna también es otra cosa; y para los usuliyun, la sunna también es otra cosa. Depende el grupo de especialistas. Primero queremos conocer qué es la sunna lingüísticamente. La palabra sunna lingüísticamente se traduce como at-tariqa o sira, hasanatan kanat aw sayyi'a. Es el camino o biografía. Es el camino o biografía. Eso significa la sunna lingüísticamente. Y como evidencia, en el Corán queremos compartir lo siguiente. Nuestro Sheikh Ahmad nos va a ayudar con el Corán. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين. Ahí está la palabra sunna. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah quiere aclararles y guiarlos por los caminos de quienes les precedieron. Los caminos menciona, sunan al-ladina. Y perdonarles porque Él es conocedor y sabio. También en el hadith el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: la tataba'na sunan al-ladina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. Seguirán la sunna de quienes les precedieron codo por codo y brazo por brazo. Eso es con el significado de tariqa, sunna.
También hay otro significado, el cual es ibtida' al-shay, el comienzo de algo. Eso también significa la sunna lingüísticamente, el comienzo de algo. Y como evidencia de esto, la sunna nos dice, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam ha dicho, man sanna fil islam sunnatan hasana, quien introduzca en el islam un acto bueno, recibirá la recompensa por ese acto y por la recompensa por cada uno de aquellos que lo lleven a la práctica. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, y quien introduzca en el islam un acto erróneo tendrá castigo por eso y por cada persona que cometa ese acto erróneo. Esto es el significado de la sunna lingüísticamente. Y pasando al significado en la terminología islámica o istilahan, la sunna para los muhaddithin, para los especialistas en la ciencia del hadith, es toda palabra, todo acto, las aprobaciones, incluyendo la descripción física y moral del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Algunos incluyen después de recibir la profecía, algunos antes de recibir la profecía. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me dice cómo era conocido el profeta antes de recibir la profecía? ¿Cómo lo conocían? Como un comerciante. Un comerciante. Sadiq al-Amin. Sadiq al-Amin o Sadiq al-Masduq. Él era veraz. Antes de ser un profeta, la gente lo conocía por su veracidad. Y conocen la historia cuando llegó al pueblo de Quraysh y les dijo: ¿acaso si yo les dijera que viene el enemigo para atacarlos, creerían que les miento? Dijo Quraysh: no, porque nunca hemos escuchado de ti más que la verdad. Y luego les dijo: entonces, ¿por qué si les estoy advirtiendo que hay que adorar a un solo Dios, por qué no me hacen caso? El profeta sallallahu alayhi wa sallam era conocido por su veracidad, hermanos musulmanes. También necesitamos conocer, ya después de conocer lo que es la sunna lingüística y terminológicamente, hay que conocer el estatus de la sunna. Hay que conocer el estatus de la sunna. Y, hermanos musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala no creó a su creación en vano. No creó a su creación en vano. ¿Para qué nos creó? De las mujeres. ¿Para qué nos creó Allah? Para adorarlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala no nos dejó simplemente perdidos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Qué hizo Allah azza wa jalla? Envió profetas, exactamente, envió profetas para saber cómo adorar a Allah azza wa jalla. ¿Quién me dice la evidencia del Corán que nos habla sobre el propósito por el cual Allah nos creó? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He creado a las personas y los genios para que me adoren, nada más. ¿Qué sura es? Suratul Jinn. Suratul Jinn. Suratul Dhariyat. Y entonces envió profetas. Dice en el Corán: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah envió a cada nación un profeta para que adoraran a Allah y se apartaran del politeísmo, de adorar ídolos. Y Allah subhanahu wa ta'ala hizo que el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fuese el último de los enviados, el sello de los profetas. Y, hermanos musulmanes, ustedes no lo van a dejar mentir, pero cada persona que tiene una bendición, hay alguien que lo envidia. Kullu sahib ibn ni'ma lahu mahsud. Hay alguien que lo va a envidiar. Van a preguntarse: ¿por qué introduce este tema? Lo vamos a ver ahora. Allah subhanahu wa ta'ala honró a los musulmanes, honró a la umma. ¿Por qué? Porque les dio la religión con la que Él se complace. ¿Cuál es el ayah, Ahmad, por favor? اليوم أكملت. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Él complete su bendición sobre nosotros y que se complace al darnos el Islam como religión. Eso no es todo. Además de que le dio a la umma musulmana esa religión, le envió al mejor de sus profetas. Y además de eso le reveló el mejor de sus libros, el Corán. Entonces, las personas, cuando supieron esto, se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia porque quisieron que esas bendiciones nos fuesen arrancadas. También Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: ¿Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli? Es que envidian a la gente porque Allah les ha concedido de su favor. Y debido a esa envidia, hermanos musulmanes, han querido degradar y corromper nuestra religión. Dice en el Corán:
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Los hipócritas quieren que ustedes rechacen la verdad, tal como ellos lo hicieron. Ese es su deseo, que nosotros corrompamos nuestra religión, que nos desviemos, que nos separemos y que alteremos la información como ellos la alteraron. Allah subhanahu wa ta'ala envió otros libros anteriormente, como cuáles: Taurat, la Torah, el Evangelio, los Salmos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nuran yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istahfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Allah dice en el Corán: he revelado la Torah en la que hay guía y luz. También era un libro divino. Y los profetas, entregados a la voluntad de Allah, juzgaban entre los judíos. Lo mismo hicieron los rabinos y los juristas en cumplimiento de su misión de custodiar el libro de Allah y ser testigos de él. Allah reveló esos libros, hermanos musulmanes, y les ordenó seguirlos. Les ordenó seguirlos. ¿Pero qué pasó? Siguieron sus pasiones, alteraron la información. Y dijo Allah en el Corán: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Algunos judíos tergiversan el sentido de las palabras sacándolas de su contexto. Después, cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió a nuestro mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le reveló el Corán, Allah aseguró que él protegería este grandioso libro. ¿Cuál es el libro? ¿Otra vez? Allah azza wa jal, cuando Allah reveló el Corán, Allah aseguró que él iba a proteger el libro. El dalil: yo he revelado el Corán y yo soy su custodio, dice Allah. Y eso hizo que aumentara la envidia de los envidiosos. Por lo tanto, algunos quisieron sembrar sospechas y dudas con respecto a la veracidad tanto del Corán como de la Sunna. Y deben saber, hermanos musulmanes, que no existe en la faz de la tierra una comunidad que conozca a su profeta como lo conocen los musulmanes. Conocemos sus movimientos, conocemos las veces que guardaba silencio, conocemos qué comía, conocemos qué bebía, conocemos cómo dormía, a quién amaba, a quién odiaba, conocemos a su familia, a su descendencia. Allah subhanahu wa ta'ala preserva el Corán y la Sunna también de toda alteración y tergiversación. Y Allah subhanahu wa ta'ala decretó que las palabras y las acciones del mensajero fuesen una legislación para la umma. Entonces con esto comprendemos que la Sunna es todo acto, palabra y aprobación de nuestro mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Quienes desafían a la Sunna lo hacen de formas distintas. Algunas veces lo hacen desafiando su autenticidad. Y esto es importante conocerlo, hermanos, para cuando tengamos un evento en donde hay que argumentar y defender la Sunna, sepamos cómo hacerlo con bases sólidas. Dicen esas personas: el Corán está protegido, pero la Sunna no. En ella hay información débil, hay información auténtica. Incluso algunos llegan a decir: la Sunna se comenzó a registrar en el siglo III o en el siglo IV de la Éxita. Otros dudan incluso de los transmisores de la Sunna, Ruat Sunna, siendo que los transmisores de la Sunna son los mismos transmisores del Corán. Por ejemplo, de los escritores de la Sunna estaba Aisha, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhum ajma'in. Los seguidores, hermanos musulmanes, Tabi al-Atba', o los seguidores de los seguidores, tomaron la información ¿de quién? Tabi al-Atba', el tabi'in. Y los tabi'in de los sahaba. Y los sahaba y el profeta Allah subhanahu wa Jibril wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sanadan. Y así en nuestros días nos llegó la información de forma protegida y auténtica. Con esta información, hermanos musulmanes, se embellecen las mezquitas, se embellecen los centros islámicos con información auténtica de la Sunna. Y el Corán mismo nos indica la importancia de seguir la Sunna. Dijo Allah en el Corán: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَانْتَهُوا. Lo que les ha transmitido el mensajero, tómenlo. Y cuando les haya prohibido, déjenlo. Y dijo Allah subhanahu wa ta'ala: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero. Dijo subhanahu: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. No le corresponde a ningún creyente, ni a ninguna creyente, cuando Allah y su mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria.
Quien desobedece a Allah y a su mensajero se habrá desviado claramente. Se habrá desviado claramente. Dijo Subhana: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Creyentes, obedezcan a Allah y al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento. Y aquí viene, hay que prestar atención. Si realmente creen en Allah y en el día del juicio, cuando tengan discrepancias, remítanlas al juicio de Allah y al juicio del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, porque en ello hay un bien y es el camino correcto. Y dijo Subhana: Qul in kuntum tuhibbuna Allah, lo que estaba recitando Sheikh Omar ahorita el ayah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si verdaderamente aman a Allah, síganme, dice el profeta, que Allah los amará y perdonará sus pecados. Allah es absolvedor, misericordioso. ¿Quién de nosotros no quiere que Allah perdone nuestros pecados? Siendo que el ser humano está propenso al pecado, al error. En el hadith conocido dijo, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: si ustedes no pecaron, Allah subhanahu wa ta'ala traería otra creación que sí pecara y buscara el perdón de Allah, y Allah los perdonaría. Y Allah los perdonaría. Y este es un hadith que exhorta al arrepentimiento, más no al pecado. Es un hadith que nos exhorta a que si cometemos un pecado, buscar el perdón de Allah. Buscar el perdón de Allah. Ahora sí entramos a la parte más importante de esta clase. Allah subhanahu wa ta'ala exhorta a través de estos versículos que sigamos al mensajero sallallahu alayhi wa sallam, y forma parte de las señales de una persona que ama al profeta, que cuando es mencionado pide por él, sallallahu alayhi wa sallam. Con la sunna, hermanos musulmanes, con respecto al Corán, se presenta de distintas formas, lo que estaba explicando también Omar. ¿Quién me dice, por ejemplo, cómo se presenta la sunna con el Corán? Yo voy a mencionar 7 formas, inshallah. ¿Cuáles creen? ¿De qué forma creen? ¿Qué sentido? O sea, ¿cómo se describe? ¿Cómo actúa el Corán? ¿Cómo actúa la sunna con el Corán? ¿De qué forma está la relación entre ambos? El kitab o el hikmah. Okay. El kitab es el Corán, el hikmah es la sabiduría. Entonces, como vienen como relacionados con la i, significa que son complementarios. Que son complementarios. Es uno. Es uno. Ok, Ya, uno de la función de la sunna es explicar el Corán. Tawdihan. Tawdihan. Está bien. Ahora vamos a explicar 7 formas, presten atención. Ahí. Primero, número 1, mu'akkada, ta'kidan, mu'akkada. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, iré mencionando el número y también el ejemplo. Mu'akkida. Dice Allah en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dice: creyentes, se les prescribe el ayuno, así como les fue prescrito a quienes les precedieron, para que tal vez así alcancen la piedad. Y la sunna afirma esta información. ¿En qué hadith? Dice sallallahu alayhi wa sallam: bunya al-islam ala khams, shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamati salah wa iqami salah wa ita'i zakat wal hajj wa sawm ramadan. El Islam se establece sobre 5 pilares. ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam, hermanos? Queremos que todos participen, que no solamente yo hable. Uno, que diga uno cada una. La shahada. Shahada. ¿Cuál otro? Creer en los ¿Ese es el Islam? El Hajj. El Hajj le ayudó acá. ¿El Hajj? ¿Cuál otro? La zakat. El Zakat. Leo. Leo va por aquí. El paraíso. El ayuno. El ayuno. Ramadán. Uno de los más importantes es el segundo. El Salah. Esos son los 5 pilares sobre los que se establece el Islam. Bueno, y ya sabemos que el ayuno, para quien pueda hacerlo, quien esté enfermo de viaje, tiene su permiso. Y quienes tengan el permiso, la posibilidad de ir a la Meca, que lo haga siempre y cuando tenga economía y salud física. Entonces, la sunna se relaciona con el Corán de forma afirmativa, muakkada, afirma. Número 2, también la sunna se relaciona con el Corán, como lo dijo Shaykh Ahmad, tawdihan, tashrihan wa mufassilan. Dijo Allah en el Corán: wa aqimus salah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Cumplan con la oración, paguen el zakat y prostérnense con los que se prosternan.
Lo que explicaba Sheikh Omar, el Corán nos dice, recen. La pregunta es, ¿pero qué decimos en la oración? ¿A qué hora rezamos? ¿Cómo rezamos? ¿Cuántos ciclos de rezo tiene cada una de las oraciones? ¿Dónde encontramos eso? En la Sunnah. Dice sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Recen como yo rezo. ¿Quién nos enseñó, hermanos musulmanes, que había una oración llamada Kusuf o Khusuf? ¿Dónde encontramos la oración del eclipse? ¿Dónde encontramos las oraciones para el istisqa, para pedir lluvia? ¿Dónde encontramos el rawat? ¿Dónde encontramos la oración para pedir la ayuda de Allah, salatul istikhara? En la Sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, la primera vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo actúa la Sunnah con el Corán? Tafsir, aclaración. No, confirmación, explicando. Está aquí. Ta'kida. ¿Y la segunda? Tawdihan. La tercera, aquí este es un tema que es necesario conocer, en el cual difieren los sabios, nasehan. ¿Acaso la Sunnah abroga el Corán? La Sunnah abroga algo del Corán, dice la gente del conocimiento. Ellos difieren con respecto a que la Sunnah abroga el Corán, y la mayoría de los sabios concuerdan que la Sunnah no abroga el Corán, porque Allah dice en el Corán, Ma nansakh min aya aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. No abrogo ninguna regla o ningún aya, ni la hago olvidar sin traer otra mejor o similar a ella. ¿Vale? Entonces, en este tema de abrogar, la mayoría de los sabios dice que no abroga el Corán. Número 4, muhassasa. La Sunnah también se relaciona con el Corán, muhassasa, es decir, para especificar. Vamos a ver a qué se refiere. Allah dice en el Corán, Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithl hadh al-unthayayn. Cuya traducción es, Allah prescribe respecto a la herencia de sus hijos, al varón le corresponde lo mismo que dos mujeres. En esta ayah, Allah subhanahu wa ta'ala prescribe de forma general a toda la gente, yusikumullah, a todos les prescribe Allah con respecto a la herencia. Entonces viene la Sunnah y especifica algo. Dijo sallallahu alayhi wa sallam, Nahnu ma'asharul anbiya la nurath. Ma taraknahu fahuwa sadaqa. Cuya traducción es, dice, nosotros los mensajeros no dejamos herencia. Lo que dejamos de herencia es caridad, es sadaqa. Entonces la Sunnah viene a especificar que los profetas son los que no entran en ese consejo de exhortación de Allah, que se les prescribe dar la herencia al varón lo que a dos hembras. ¿Cuál es la número 3? ¿De qué forma dijimos la Sunnah? ¿Cómo se relaciona con el Corán? Nasran. La 4, muhassasa. Ahora vamos con la 5, mubayyina, para detallar o aclarar. Y en este caso, algunas veces lo hace tafsiran, o como una interpretación para explicar lo que dijo Allah. Dice en el Corán, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. Dice en el Corán, preparen contra ellos, es decir, contra los incrédulos, cuanto puedan de fuerza. Y la Sunnah aclara qué se refiere con la fuerza. Dice Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, mientras el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam estaba en el mimbar, escuché que recitó el ayah وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, y luego dijo, Inna quwwata ar-rami, cuya traducción es, ciertamente la fuerza es el lanzamiento, 3 veces, lanzamiento de flechas o lanzas, lo que se podía utilizar en ese tiempo. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque eso es lo que más fácilmente alcanza el enemigo y más lo daña. Entonces esto aclara a qué se refiere el Corán, a qué se refiere con Cuba, te aclara cuál es la fuerza. También Khaled, el Corán también explica que en el mismo sentido del ayah, de que si vas a confrontar al enemigo y si son tantos, si son, por ejemplo, la mitad y ustedes son menos de eso, o sea, si ellos son más que la mitad, que pueden vencerlos, ¿no? O sea, el mismo contexto moral. Menciono eso porque me pasó por la cabeza de que la cantidad no importa. Cuando un líder, un comandante decide ir a pelear con alguien,
tiene que asegurarse que tenga cuando menos la mitad del poderío que tiene el enemigo. Es algún fiqh ahí. Estrategias. Pero es de estrategia. Sí, Vale, vamos 5. La número 6, de forma restrictiva o muqayyada. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Al ladrón y a la ladrona córtenles la mano en compensación por su delito. Esta es una sentencia disuasoria dictada por Allah. Allah es poderoso y sabio. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó cortar la mano, y si se le corta la mano derecha, se cumple con la orden. Se le corta la izquierda, se cumple con la orden. Se le cortan las dos, también se cumple con la orden de Allah. Es decir, Allah lo dijo de forma general. Y luego viene la sunna y viene a limitar qué es lo que se le va a cortar a la persona. Dijo sallallahu alayhi wa sallam que se le corte al ladrón o a la ladrona la mano derecha. Aclaró, limitó, esa es la parte que se le corta, ¿vale? Pero el Corán dice de forma general, corten, no dice la derecha, la izquierda, ¿vale? Y la número 7. Perdón, tal vez una pregunta. ¿Eso se sigue aplicando en países árabes donde la sharia es aplicada? Sí, pero tiene que pasar por un proceso de especialistas, de jueces, debe cumplirse tal cual. Y el caso en el que, digo, suena un poco absurdo, pero que a alguien ya le cortaron las dos manos y sigue robando, ¿qué le van a cortar después? No, le cortan una mano y luego el pie. Ah, o sea, primero las manos, luego los pies. No, o sea, no sé. No sé. O sea, es una mano y luego el pie. Y luego la mano y luego el pie. O sea, no es dos manos. Además, ya que creo que sea difícil que No, pero sí, En México, ¿no has visto un video de un cuate en silla de ruedas que no tiene piernas y nada más tiene un muñoncito y así anda saltando el canijo? Te lo juro. Bueno, ya en ese entonces ya las leyes, autoridades especiales dictan algo, ¿no? Vale. Entonces ya la 7 y última dice, viene mudifa, para llegar a lo que mencionaba también Omar. Allah subhanahu wa ta'ala, y esta ayah es un poquito larga, dice Allah azza wa jalla: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. El resto de la ayah: se prohíbe contraer matrimonio con sus madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas por parte de hermano o de hermana, madres de leche, hermanas de leche, sus suegras, hijastras que estén bajo su tutela, nacidas de esposas con las que han consumado el matrimonio, pero si no han consumado el matrimonio no incurren en falta al casarse con ellas, salvo en esos casos consumados. También se prohíbe la nuera casarse con las dos hermanas a la vez. Allah es perdonador, misericordioso. El aya que sigue: las mujeres decentes y honestas son prohibidas, excepto que sea tomando su mano a través de un contrato de matrimonio. Esta es la ley de Allah. Fuera de las prohibiciones es lícito que busquen casarse pagando la dote correspondiente, pero con intención de matrimonio y no de cometer fornicación. Es una obligación dar a la mujer la dote convenida una vez consumado el matrimonio, pero no incurren en falta si después de haber cumplido con esa obligación legal deciden algo distinto de mutuo acuerdo. Allah es sabio, todo lo sabe. El Corán nos menciona 14 mujeres que son prohibidas para casarse, 14. Pero luego viene la sunna. Dice sallallahu alayhi wa sallam, o dice uno de los sahaba: yanha an nikahain ayajma ar-rajul bayna al-mar'a wa ammatiha wa bayna al-mar'a wa khalatiha. Dos tipos de matrimonios son prohibidos: que el hombre se case con una mujer y con su tía paterna, o con una mujer y con su tía materna. Entonces el Corán, la sunna agregó estas dos otras prohibiciones. Entonces, pero por ejemplo también en el caso del adulterio es un caso de mansukh, ¿no? De la sunna hacia el Corán. No sé, sí es un acto que se menciona. O sea, el matar al adúltero, al adúltero y al adúltero. que más alian, sí, no sasharan, no está en el Corán, ¿no? Está en la sunna, sí. Está en la sunna. Entonces hay a cuál, ¿no? Exacto. Entonces, por eso dijimos, es un tema de diferencia de opinión entre la gente. Y esto del tema de la lapidación es, subhanallah, es un tema muy, muy profundo. Complicado. Para quien anhela encontrarse con Allah y teme de él, subhanallah, reflexiona en ese hadith. El Imam Ahmad, rahimahullah, registra un hadith donde una mujer llegó a donde el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo: oh mensajero de Allah, cometí adulterio, quiero que me apliquen la pena, ¿qué dice el Islam? El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam era el mejor maestro, el mejor educador. Le quiso dar a entender a la mujer: si tú cometiste esa falta,
Allah es perdonador. Llega al día siguiente la mujer y le dice, oh mensajero de Allah, ¿qué me tienes? Cometí pecado. Y le dice el mensajero, pero ¿sabes lo que es sabes qué es el adulterio? Y le explica, sí, lo que hace el hombre que no son su esposa. Entonces le dice el mensajero nuevamente, ven mañana. Llega la mujer al día siguiente y le dice, oh mensajero de Allah, tengo una evidencia de que cometí ese acto. ¿Cuál fue? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Le dice el mensajero, regresa cuando des a luz. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? 9 meses. 9 meses. Después de 9 meses la mujer regresa. Ya Rasulullah, aplíquenme la pena para que cometa adulterio. Le dice el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, regresa cuando el bebé pueda comer por sí solo. Aproximadamente 2 años más o menos. Después de 2 años la mujer regresa. Trae a su niño del brazo con un trozo de pan en la mano. Ya Rasulullah, aquí está el dalil de que él puede comer por sí solo. El mensajero dijo, esta mujer quiere que se le aplique la ley. Y entonces se le aplica la pena. Cuando los sahaba comienzan a arrojar las piedras, uno de ellos, Khalid ibn al-Walid, empieza a decir, que Allah te maldiga, que Allah te maldiga. Dice Rasulullah, ya Khalid, Hanina, tranquilo, no digas eso, porque la tauba de esta mujer es más grande que la tauba de toda la gente de Medina. El arrepentimiento de esta mujer era sincero. ¿Quién va a regresar para que se le aplique la lapidez? Y su hijo lo cuidó uno de los sahaba. Y así mismo con otros sahabi. Entonces el tema de la lapidación es muy fuerte. Sí, pero Ángel, ese hadith es una prueba para muchas aplicaciones igual de la Sharia que tienen que ver respecto a si se aplican o no, como quien está a cargo tiene como que esa facilidad de decidir si se aplica o no. Y eso es de lo que ahora muchos no musulmanes atacan en contra del Islam, que creen que las leyes del Islam se aplican sin pensarlo y sin haber un equilibrio o una decisión, ¿no?, de qué es lo mejor. Y ese hadith es una de las pruebas más grandes acerca del mundo. ¿Cuál es el nombre de ese hadith, por favor? Le voy a pasar el documento al final. O sea, te refieres a que la tendencia no es castigar, la tendencia no es castigar, no es por amor a castigar. Claro, eso es bien importante que lo entiendan. O sea, pero estos castigos por los jóvenes presentes, o sea, Alá ha puesto estos castigos, pero para que estemos conscientes, ¿no?, de que es algo grave, no es porque creo que es bien importante. Yo ya tengo la tendencia de ver todo sociológicamente, o sea, de verdad, hermanos y hermanas, no pueden hacerse de la vista gorda de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas madres solteras no hay? El adulterio es un problema que ha corrompido la sociedad occidental. Es uno de los problemas más fundamentales que están llevando al occidente a la destrucción de su propia civilización. O sea, nacen niños fuera del matrimonio. El matrimonio, la institución marital ya está deshecho, ¿no? O sea, ya no se promueve, o sea, estos valores. Pero la raíz de eso es cuando el shahawat, el deseo del hombre y de la mujer, lo llevan fuera del matrimonio y cometen el adulterio. Por eso es que hay un castigo. Igual en el riba, uno pensaría, ¿por qué la usura en el Islam tanto? No, porque la usura lleva a la sociedad a la destrucción. O sea, son cosas, no podemos ver, en el occidente tienen la tendencia de ver todo desde el derecho individual, como del individuo. Pero no, o sea, tenemos que ver la sociedad. La usura destruye a la sociedad, ¿no? Ahorita se deben más de 350 billones de dólares a nivel mundial, o sea, es una cosa impagable. Todos los países del mundo, Suiza, todos deben más de lo que pudieran pagar. Todos deben más de lo que pudieran pagar. ¿Por qué? Por el problema de la usura. Estados Unidos, si suben un poquito más el interés, un poquito más, o sea, ahorita están 4%, si lo suben a 6, 7, se acabó la economía del globo terráqueo. Así de fácil.
Pero bueno, perdón. Por eso las leyes en el Islam, aunque los nuevos musulmanes ven que por qué el Islam es tan severo en eso, cortar la mano, la verdad a una persona hasta la muerte por un pecado así, pero la verdad, eso como el Shabbat dijo que es para proteger toda la comunidad. Y cuando se aplica en eso, ¿cuántas veces el profeta sallam aplicó y sale hecho en Medina? Y después 2, 3 veces. los califas. Y toda la comunidad ya por miedo de Allah y por miedo también. Es que a veces, si por ejemplo hay semáforo, el semáforo está rojo, hay gente por respeto, por fe, eso va a que esperar o va a pasar. Pero hay tantos van a que pasar. Pero cuando hay multa, cuando hay castigo, cuando hay cárcel, entonces todos van a que. Entonces el Islam ha puesto eso para proteger toda la comunidad. Y cuando la gente se van, ellos ya cancelaron la pena capital en Europa. Vas a matar a una persona inocente y va a estar en la cárcel toda la vida. No vas a perder tu vida. En el Islam no, alma por alma. Si la persona está seguro, si va a matar a una persona inocente, va a perder su vida, entonces va a pensar muchas veces antes de que... También es importante entender que este castigo del adulterio en el Islam, que muchos occidentales nos critican eso y muchas cosas más. Hay como 6 o 7 cosas que el occidente critica mucho del Islam. El adulterio, el castigo de la lapidación es una. Pero hay que entender que para que se dé un caso, aún los menciona muy bien, este es el único caso realmente que tenemos, pero aún de los Khulafá Rashidin y aún en la sociedad de los Abbas, y hay muy pocos casos de esto. De hecho yo me traté de encontrar y no hay, no encuentras. Pero es importante entender que para que, o sea, solo hay 3 formas de que puedan castigar al adúltero. Y la que realmente pudiera suceder, porque cuando uno tiene un poquito que sea de temor de Dios o pena, pues no va a ser el adulterio, porque tendrías que hacer el adulterio en calle, porque te tienen que ver testigos. Entonces la única forma es de que, como la hermana que Allah le tenga clemencia y la acepte en el Jannah, pues fue y declaró, ¿no? Porque solo así, por medio de la declaración, es que, y generalmente también los primeros en echar las piedras, a diferencia de la cristiandad, son los testigos, o sea, los que van y dicen, ¿no? Creo que sí, los primeros en... Última cosa, sí, también la historia de esas reglas, no solo en la ley del profeta, en todas las leyes de los profetas, aunque la historia que dice en la Biblia que el profeta Jesús estaba con el tipo quien no tiene pecado, Maudú. ¿ves eso? Maudú. Ah, sí, no estaba. Es fabricado. O sea, lo metieron en el siglo XV. Hadith Maudú, ¿no? Lo agregaron a Juan. O sea, o sea, no está en los manuscritos originales griegos. Sí. Juan 8, una añadidura. Como una excusa para toda la comunidad que caigan en eso. La verdad, los rabinos hicieron eso. Taparon. Y los cristianos hicieron otra forma. ¿Cómo? Está escrito, pero somos salvados, no necesitamos. No estamos ya salvados, ya no fuimos salvados. Vale. ¿Alguna otra participación? Perdón. La clase es para todos. Vale. Entonces nosotros estamos mencionando que la sunna es mudifa, viene a agregar. Entonces se agregó aquí estos 2 matrimonios. Y otro ejemplo de esto es lo siguiente, dice en el Corán: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. El resto de la ayah: les es prohibido comer la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, el animal que haya sido sacrificado invocando otro en lugar de Allah, la del animal muerto por asfixia. Ve cómo el Islam nos aclara todo. La del animal muerto por asfixia, por un golpe, una caída, alguna cornada, o herido por las fieras, a menos que alcancen a degollarlo antes de que muera. Y lo que es inmolado en altares, es decir, por otros que no sea Allah. También es prohibido consultar la suerte echando flechas. Violar alguna de estas leyes es un pecado. Y luego dice en el Corán, te preguntan qué es lícito. Respóndeles, se les permite comer todas las cosas buenas, pueden comer lo que hayan atrapado los animales de caza que han entrenado, conforme a lo que Allah les ha enseñado, coman de lo que cacen para ustedes, pero mencionen el nombre de Allah sobre ellos, sobre esos alimentos, y tengan temor de Allah, porque Allah es rápido en ajustar cuentas. Entonces, Allah nos menciona en esta ayah las prohibiciones, carne de cerdo y el resto. Luego viene la sunna.
¿Qué vino a agregar la sunna? ¿Qué agrega la sunna que es prohibido para el musulmán comer? Dice sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha yawm Khaybar an kulli dinabin min as-siba' wa an kulli dhi makhlabin min at-tayr. El día de Khaybar, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam prohibió todo animal carnívoro con colmillos y toda ave con garras. Entonces, eso es muslim. Entonces vino a agregar nuevamente otras cosas que no estaban aportando. Y vino a decir que todo lo que sale del mar es halal. Y vino a decir que todo lo que está en Y el mar vino es en otro halal. hadith, los porros domésticos, algo así que ya también. Ah, los burros. A mí me dije los perros. Sí, los Comían burros. Sí, ellos cocinaron en el tiempo del Profeta Sallam, iban a comer. Entonces el Profeta Sallam vino en un hadith y prohibió eso. Y dijo, O sea, en la yajería comían burro. sí, y también los caballos. Sí. Hasta ahora. Qué bueno que no, que sirvieron mucho para la montura y todo. El ¿Sabemos por qué hubo una modificación? Por ejemplo, primero Dios dijo en el judaísmo que los animales sin escamas y con ciertas características, también que la pezuña, etcétera, estaba prohibido. Igual la alimentación, el kashrut, por ejemplo, la prohibición de la mezcla de lácteos con cárnicos, porque se sabe por qué de repente se quitó esa prohibición. No he leído algo al respecto. Judaísmo. Está en el Eso es el judaísmo. está en el verso del Corán, Allah subhanahu dijo: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهم او الحوايا او مقتل العظم ذلك جزيناهم ببغيهم. Allah dijo para los judíos. ¿Entendiste el verso? Allah dijo para los judíos, Allah subhanahu prohibió como una etapa después del permiso de comer esas cosas. Allah subhanahu dijo, Allah ha prohibido tal, como un castigo, una limitación para las cosas. Allah subhanahu dijo, es un castigo para ellos. Fue castigo. Preguntaban mucho, cuestionaban todo. Cásate el suario. Sí, cuestionaban todo, entonces cada vez que cuestionaban, y lo que era permitido se volvía prohibido, y cada vez que preguntan lo prohibía, hasta que ya no. Ese es un punto súper importante. Súper importante, porque de hecho, la cuestión hipotética, o sea, en el fiqh, imaginarse casos que todavía no existen no es tan bien visto en el fiqh islámico. No, aunque Abu Hanifa por circunstancias, pero ese es un tema también, ¿no? Sí. Perdón, hermano. Recuérdanos rápido, hermano, los 7 puntos. Vale. Para que no perdamos el hilo, porque eso está bien interesante aquí. Yo no lo había El oído. PDF se les puede compartir, inshallah, pero lo repetimos. Perdón. Vale. Sí, es en Telegram, tenemos el uso. Yo no, luego me... Vale. Número 1 para afirmar, muakkadan. Número 2 para explicar, tawdihan wa mufassilan. Número 3 para, dijimos el tema de abrogar, naskhan. Número 4, mukhassasan. Número 5, mubayyinan. Número 6, muqayyadan. Y número 7, mudifan. En español. Sí, por favor. Es verdad, bueno, para afirmar, número 1 para afirmar. Ok, uno para firmar. Número 2 para aclarar. Número 3, dijimos el tema de la abrogación, explicamos que los sabios quieren. Número 4 para especificar. Número 5 para detallar. Y número 6 para limitar. Muqayyidan. Número 7 para agregar. Mudifan, para agregar. ¿Vale? Esas son las 7. Y estas 7, perdón, ¿sabrás quién es el que primero introdujo esta idea? No, yo la traduje del directo de la clase. De los primeros que escribieron eso, no solo fue que escribió esos casos de Sunnah, es el Shafi'i. ¿Vale? Shafi'i, Imam Shafi'i, sí, en su libro Al-Um, empezó con eso, pero después empezaron los sabios, agregan más casos. Pero también en la Risala está muy enfocada a la Sunna. Pero así los 7 puntos. Ajá. Sí, y hay... Es que creo importante, Jales, Sí. digo de aquí en el futuro, inshallah, creo que es importante porque llevamos décadas cometiendo ese error, pienso yo, que, o sea, no es un error hoy de aquí, pero cuando hay cosas como que dicen las condiciones de la shahada son ta. Creo que es importante dar la fuente, ¿no? O sea, la fuente de dónde originó esta idea
porque a veces luego lo andamos repitiendo como si fueran los pilares del Islam, ¿no? O que el Tawhid son 3. No, a ver, aguanta. O sea, hay diferencias, ¿no? Alguien dice una cosa. Para estudiar el tema está bien, yo veo que la postura de verlo de 3 perspectivas es importante, pero a veces cuando más lo decimos, luego nos damos cuenta que, como una vez me pasó en Panamá, ya no voy a quitar más, en Panamá llegué, en Panamá son todos, en Panama City, ¿no? En la ciudad la mayoría son tablighi, ¿no? Son las marcas del tabligh. Y conocí a un converso musulmán que no sabía los pilares del imán o del Islam, a lo mejor sí, pero no sabía cosas esenciales, pero sabía asifatos sitta, se sabían los 6 puntos del Jamaat Tabligh, ¿no? Decía son que ikhlas y que no sé qué tanto, ¿no? Del Jamaat. Lo mismo, todos nuestros Jamaats hacen lo mismo. Esto es mucho más académico, obviamente, pero a veces luego ya empiezan tendencias, y es importante ubicarlo. Sí, la verdad es tener, por ejemplo, si hay unas escuelas en el ejemplo, los tipos de Tawhid son 2 o 3, y ellos agregan el Asma o Sifat abajo de una. Entonces son divisiones, entonces no es. Hay otros que añaden la 4ª, el Hakamiyya, algunos agregan el Mutaba. Todos crean todos, pero la división nomás, ellos ponen todo abajo de dos digamos, partitions o paridad. Unos ponen los 4 ya, está bien. Pero lo importante es encontrar el masdar para que también, por ejemplo, por ahí escuché ahora, hablan como si la salafía fue recién inventada, ¿no? Pero Daraqutni menciona وهو salafi, por la salaf ma'ruf, el término salafi está en Daraqutni, en su pertenencia, ¿no? Salafi, pertenece al salaf. Sí, como en el término moderno hoy de minhaj, ¿no? Pero sí está, porque muchos de los un poco más Juan, ¿no? Dicen, no, pues Salafi es algo que empezó con Abdul Ghani, al-Afghani, y con, ¿no? Pero no, realmente es algo que realmente es el Athari, Ahl al-Hadith. Lingüística existe, ¿no? Lingüística. Salafi. Sí. Y desde el principio el concepto de Salaf era bien, todos lo usan, ¿no? Pero Salafi, ahí es donde hoy es que apenas ahorita es un tema aquí, están dando duro desde Colombia en ese tema, pero dejémoslo ahorita. Perdona. Vale, pero fijo. Luego dice en el hadith nuestro mensajero sallallahu alayhi wa sallam, un hadith registrado por Abu Dawud y Tirmidhi: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. Dice sallallahu alayhi wa sallam, llegará un día en el que un hombre recostado sobre su sofá diga: lo que vean en el Corán y sea halal, considérenlo halal. Lo que sea prohibido o haram, considérenlo haram. Dice sallallahu alayhi wa sallam: ¿acaso no se me ha dado el Corán y algo similar a él, la sunna? El hadith también conocido del Arbad ibn Sari radallahu anhu, donde dice radallahu anhu, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos exhortó de manera profunda, que los corazones se estremecieron, los ojos brotaron lágrimas, y le dijimos: ya Rasulallah, esta exhortación parece una exhortación de despedida, aconseja. Dijo, ¿qué le dijo? Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a. Les aconsejo obedecer a Allah, temer a Allah y escuchar y obedecer, incluso si los gobernase un esclavo, incluso si los gobernase un esclavo. Y luego dijo: porque quien de ustedes viva verá muchas discrepancias. Fasayara khilafan kathira. Bienvenidos, hermanos, adelante, por favor. Creo que en el otro salón hay más significación. Porque quien de ustedes viva verá muchas discrepancias. Entonces, ¿cuál es la salida ante esas discrepancias? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Abdu alayha bin nawajid.
El consejo es, para salir de esas diferencias y discrepancias, aferrarse a la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam y a la sunna de los califas rectos y los guiados, incluso aferrarse a ellas hasta los dientes o los molares. La sunna, hermanos musulmanes, fue revelada, así como lo fue revelado el Corán también. Los escritores del Corán eran conocidos como los escritores o Kitab al-Wahy. Los escritores del Corán eran conocidos y eran aproximadamente 43 de ellos, entre ellos los 4 califas: Anas, Muawiyah, Mu'adh, Aisha, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Mas'ud, Zayd bin Thabit, radiyallahu anhum. Luego de la muerte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, mataron en la batalla Ma'rakatul Yamama aproximadamente 70 de los Hafadha. Mataron 70 memorizadores del Corán aproximadamente. Entonces Omar radiyallahu anhu dijo: Abu Bakr, hay que redactar el Corán, hay que proteger el Corán por temor a que mataran al resto de los memorizadores del Corán. Y en el tiempo de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu se presenta la diferencia de recitaciones del Corán. Y de esto hay numerosas evidencias en la Sunna, entre esas cuando Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu estaba rezando entre las filas de los musulmanes y un sahabi recitó de forma diferente, una recitación diferente. Entonces Omar dice: casi interrumpo mi oración para irle a decir que está mal, que eso no es, que está mal recitando. Entonces esperé a que terminara, lo tomé y le dije: ¿qué estás haciendo? Esta no es la recitación que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Entonces lo llevó a donde el mensajero de Allah y el mensajero le dijo: Omar, suéltalo, déjalo hombre, tranquilo. Le dijo: a ver, recita. Recitó el hombre y dijo: así descendió Omar. Y Omar dice: y me alcanzó lo que me alcanzó, es decir, sentí nervios, sentí por el momento que estaba. Y le dice: ahora recita tú, Omar. Recita Omar, dice: también así descendí. Esa es la diferencia de recitaciones. Por ejemplo, ¿cómo recita una diferencia, Sheikh Ahmad? Ahl al-Maghrib, por ejemplo, ¿cómo recita Ahl al-Maghrib y cómo recita el... Ellos recitan, por ejemplo, en el Fatiha, no dicen Malik Yawmuddin, dicen, por ejemplo, Malik Yawmuddin. Son unos cambios en unos acentos de los tribus de Arabia, pero el cambio es igual. Digamos, Malik Yawmuddin, en el Fatiha decimos Malik Yawmuddin significa el dueño del día del juicio final. Malik Yawmuddin, Malik significa el rey del día del juicio final. Malik significa el dueño o el soberano del día del juicio final. Son cambios bobos de los acentos. Pero es importante distinguir entre al-huruf o al-qira'at, ¿no? Es un tema. Sí. Pero ahorita realmente nomás hay una sola qira'at, ¿no? La que todos tenemos. Gracias a, alhamdulillah, summa Uthman. Alhamdulillah, claro. Sí, dijo el profeta en ese hadith, ya que el Corán fue revelado. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قراءة أخرى فتثبتوا. ¿Es el Mahanat? ¿Se conoce como Mahanat? No, es otra cosa. قراءات تبينوا ثبتوا. Felicitaciones, digamos. Es que hay un tema, si quieren luego investigarlo. O sea, una cosa es el huruf, y es importante, la gente, todos debemos estar involucrados en la dawa. Ahorita están atacando, los kufar atacan al Islam en esa cuestión, por la cuestión de los huruf. Pero ojo, el huruf que todos recitan en las mezquitas, ¿qué es huruf? Son dialectos. Cada hadith dice abre otro. Sí, pero es un tema importante para los que andan metidos en la dawa. Ojo, realmente solo seguimos un kirat. ¿Qué es kirat? Digo, un solo dialecto, que es la de los Quraysh. Esa es la que seguimos. Lo demás son diferencias en recitación que se dieron posteriormente, pero en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam la situación era el huruf, porque había otras tribus. Los Quraysh hablaban de cierta forma, es como si vas a Yucatán, hablan de cierta forma. Eso es todo. Pero están haciendo una tormenta en un vaso de agua a los kufar ahorita, le pegan durísimo. En muchas tienen The Muslim Dilemma, un chorro de cosas que le quieren pegar al musulmán. Eso es por pero sus argumentos ya, gracias a Dios, empieza gente a... Pero cuando nos agarran en frío, dicen: es que ustedes tienen cita huruf. Dices: ¿cómo? Y pues no sabes en qué onda, y por ahí te empiezan a dar, y luego... Por cierto, Coranes diferentes, ¿no? Sí, el mismo texto, diferentes. Es un solo Corán. Sí. Hoy en día tenemos el Corán como lo compiló Uthman y todos siguen eso.
y es tal como lo recitaba Muhammad. Ese hombre que el Sheikh Khaled que mencionó era el tío del profeta. Mira que Sayyidina Omar hizo. Era el tío del profeta de Sayyidina Omar. Ya, para proteger el Corán no me importa. No importa, sí. Entonces, por ejemplo, cuando se recita Az-Zirat, te puede recitar Az-Zirat con la letra Zay, o con la letra Sin, Az-Sirat, o con la letra Sad, Az-Sirat, Sirat, al-Ladin, Az-Zirat. Son tres tipos, pero eso es lo que está aclarando Ok. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam tiene derechos sobre la umma. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los derechos del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam hacia los musulmanes? O algunos de ellos. Amar al profeta. ¿Solo amarlo? O seguir el profeta. En el tema de amarlo hay que concentrarnos en eso. Amarlo solamente. Amarlo más que nuestro padre, que nuestros hijos, que incluso que nosotros mismos. Si conocen el evento de Omar conocido. Dijo, oh mensajero de Allah, le dijo Omar ibn Khattab, oh mensajero de Allah, te amo más que cualquier cosa, pero no más que a mí mismo. Le dijo Omar, nadie va a completar su fe hasta que yo sea más amado para él que incluso él mismo. Y Omar se quedó reflexionando, ahora sí te amo mensajero de Allah, te amo más que a mí mismo. Le dijo, al-an ya Omar. Omar lo es conocido, su fe era muy fuerte, muy firme. Menciona el hadith que llegó a donde el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y el mensajero de Allah estaba explicándole algunas cosas a algunas musulmanas, entre ellas a Aisha. Entonces Omar escuchó las voces de las mujeres. Y cuando él tocó a la puerta y dijo el mensajero, ¿quién es? Dijo Omar ibn al-Khattab. Porque eso es otro punto, es uno de los modales. Cuando hay que tocar, dice en Adab al-Mufrad del Bukhari, registra que cuando hay que tocar la puerta digan quién, no digas yo. Eso no le dices, no le aclaras nada a la persona, sino que digas yo, Khaled, yo, Aisha, yo. Hay que decir el nombre, ¿vale? Está bien. Entonces, cuando las mujeres escuchan que dice Omar ibn al-Khattab, se fueron a esconder detrás de una cortina. Las mujeres se escondieron de Omar ibn al-Khattab. Y entonces le dice Omar a las mujeres hablándoles detrás de la cortina, ¿tienen más vergüenza de mí que del mismo mensajero de Allah? Les dice, es que él no es tan rudo como tú, él no es tan fuerte como tú. Entonces le dice el mensajero Omar, cuando Shaitán ve que vienes, elige otro camino para no encontrarse contigo. El mismo demonio que diariamente nos está susurrando el nombre, prefería alejarse y no encontrarse con Omar ibn al-Khattab. Entonces este hombre también tuvo que esforzarse, Omar, para amar más al profeta que él mismo. También se le dio alejarse de la casa de Omar en el Jannah. Cuando vio una visión, dice, oh Omar, vi un castillo, un palacio en el Jannah, y vi que estaba ahí una jovencita, y después dije, ¿de quién es esta casa? Me dijeron de Omar, y yo me fui rápidamente, porque recordé los celos tuyos, y entonces Omar rompió en llanto. Ya Rasulullah, ¿acaso de ti voy a sentirse? El Islam es monoteísmo puro, pero ¿cuál sería la línea para que únicamente la admiración hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sea puro amor y no se convierta en idolatría? A eso vamos ahorita. Es uno de los derechos. De hecho es este. La dicen los sabios del hadith. Las personas que aman al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se dividen en tres. Ahlul ifrat, ahlul tafrit, walladina tawassatu bainahuma. La gente que se excede, la gente que es negligente ante el amor del profeta y la gente que está en el medio. La gente que se excede son los que juran por el mensajero, juro por el Muhammad, y eso ya es completamente prohibido. Claro. La gente que le pide a él ya no pide, oh Allah, le pide, van a la tumba, es conocido, van a la tumba y les dan, eso es prohibido. La gente que se excede, exactamente. La gente que es negligente, prefiere amar su riqueza, prefiere amar la dunya en vez de amar al profeta. Es negligente ante el amor de la ciudad. Y quienes están en el medio son los salafis, las que estaban practicando el mismo método de los sahaba, los que conocieron a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces ese es de los derechos de nuestro profeta, amarlo más que cualquier otra cosa, incluso nuestra madre. Incluso nuestra madre. Y escuchen esto es, le preguntaron a Ali ibn Abi Talib, esposo de Fátima, ya Ali, ¿kayfa kana hubbukum lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam? ¿Cómo era su amor del profeta de Allah? ¿Cómo lo amaban? Dijo, nosotros, juro por Allah, dice Ali, lo amábamos más que nuestras madres, más que nuestros padres, y más que el agua fresca en un momento de sed. Lo amábamos tanto. Todos amábamos a nuestras madres, pues ellos lo amaban más que sus mismas madres. Incluso mencionan que cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam daba una orden, los sahaba guardaban silencio y rivalizaban entre sí para ver quién era el primero en llevar a cabo la orden de Rasulullah. Y dice
el Imam Ahmad registró en su Musnad que Usama ibn Sharik radallahu anhu dijo: llegué a visitar al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y pude ver que sus compañeros estaban alrededor de él, agachados como si tuviesen aves sobre sus cabezas, debido al respeto. Y dicen: no, el profeta les decía. Ese era el respeto de los sahaba, ¿vale? Entonces, uno de los derechos es amar al profeta sallallahu alayhi wa sallam, amar a nuestro profeta. También, ¿qué otro derecho? ¿Qué otro derecho pueden decir? Otro derecho del profeta sobre la umma. Seguir su sunnah. Ta'atihi wa luzum sunnatihi, obedecerle sallallahu alayhi wa sallam. Y esto es lo que significa el testificar wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. No significa solo algo verbal, testifico, ¿no? Significa obedecerlo en lo que ordenó, alejarte de lo que prohibió. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi ma istata'tum. Lo que les he prohibido, déjenlo totalmente. Y lo que les he ordenado, háganlo tanto como puedan. Si no puedes rezar de pie, hazlo sentado. Si no puedes sentado, recostado. Pero el punto es no dejar de rezar. Y esto nos aclara el gran estatus del salah. El salah. Y saben, el hadith tan grave es dejar el salah, dijo. La diferencia entre el creyente, el incrédulo y el idólatra es dejar de rezar. Es dejar de rezar. También otro de sus derechos es respetarlo, honrarlo, respetarlo y honrarlo. Eso es lo que dice también el autor de este libro, el autor de este libro es el decano de la Facultad de la Ciencia del Hadith, Omar ibn Muslih al-Husayni, hafidhahullah. ¿Está en español y árabe o solo? Bueno, yo traduje una parte de en español, que es la clase que se les dio con estas hojas, y esto está totalmente en árabe. Entonces, hermanos musulmanes, es importante conocer esos derechos. Yo les pregunto, ¿de qué forma podemos nosotros honrar a nuestro profeta después de su muerte? ¿Siguiendo la sunna? Siguiendo la sunna. Dicen los sabios del hadith, Hacer la gente conozca el profeta sallallahu en esos países. hacer que la gente lo conozca. Leer la sira. Leer la sira. Dicen los sabios de su biografía. La biografía del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Antes de la profecía y después de la profecía. Dicen los sabios del hadith que honrar al mensajero después de la muerte es tanto verbal como físicamente y con el corazón, de tres formas. Con el corazón, ¿a qué se refiere? Creer que él es el profeta de Allah y que él transmitió el mensaje. Verbalmente, pedir cuando se menciona su nombre, sallallahu alayhi wa sallam, y divulgando también su sunna, y físicamente poniendo en práctica sus modales, sus enseñanzas, como lo decía Omar del Hadith. O Aisha, cuéntanos cómo eran los modales de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa khuluquhu bil Qur'an. Ama taqra, dice Aisha, ¿acaso no recitas? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Realmente eres de una moral grandiosa, Muhammad. Por ejemplo, ya para concluir, inshallah, ¿qué saben sobre su profeta? ¿Qué le gustaba comer? Dátiles, mashallah. Le gustaba La miel. una parte de la carne, ¿no? Pan con carne. Es las costillas. No, las costillas, ¿no? ¿Qué era lo que no le gustaba? Era lo que cerca del brazo, cerca del brazo. Eso era porque era una carne muy suave. Era cerca del brazo. Sí. Una parte de los derechos que estaría bien agregar es darle veracidad a su mensaje, afirmar su mensaje, afirmar lo que dijo. Creer en eso, creer en su mensaje, creer que todo, creer en lo que él transmitió, y que lo que él transmitió es revelación por parte de Allah. Dice en el Corán: "La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha". Él no habla siguiendo sus pasiones, él solo transmite lo que Allah le reveló. Entonces todo lo que él nos transmitió es por parte de Allah Azza wa Jal, y nosotros debemos creer en eso, en lo que él nos transmitió, y que lo hizo de forma completa. Estaba dando un sermón frente a la gente y dijo: ¿qué van a decir cuando Allah les pregunte por mí? Dijeron: le daremos testimonio de que tú transmitiste completamente el mensaje. Levantó su dedo índice diciendo: Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, 3 veces. Oh Allah se testigo, que transmití tu mensaje. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ¿vale? Entonces Allah completó la religión a través del mensajero. Si él se hubiese guardado algo, porque ahí dice Aisha, quien diga que el mensajero no transmitió algo, que lea ese ayah, porque Allah completó la bendición sobre las personas. ¿Cómo dormía sallallahu alayhi wa sallam? ¿Cuáles son de las sunnas antes de dormir? Bueno, antes de dormir hacer vudú,
Recitar Surat son 3. Petra, bueno, ayúdale. 3 suras que se te necesitan antes de dormir, y hay el cursi también. Y recostarse sobre su lado derecho con la palma en la mejilla del lado derecho. Que entre las súplicas que antes de dormir, además de recitar. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تقول في عبادة الصالحين. También. Leo. La de Kulhulam Kumbat. Ajá. Al-Nas. Ya ves, de clase. Y Kulam Yurapil. Nas, y me falta la otra. Ahora, aspectos físicos, ¿qué saben del profeta? ¿Cómo era físicamente? Sallallahu alaihi wa sallam. Muy guapo. Dijo un amigo del Profeta sallam, estábamos con el Profeta sallam un día en una noche luminosa que la luna estaba, y dijo, quedé mirando la cara del Profeta sallam, y miró la luna, veo la cara del Profeta sallam en la luna, dijo, juro por Allah que la cara del Profeta sallam era más luminosa que la luna. La misma luna. Dice el Barra ibn Azib, vi que salió el mensajero sallallahu alaihi wasallam vistiendo una túnica roja. Lo miré y luego contemplé la luna y dije, ¿quién es más bello, la luna o el mensajero de Allah? Y caí en cuenta de que era más hermoso el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué más? Pues era de tez así blanca, ¿no? No era tan... Su cabello llegaba a sus... Se han mencionado 3, su cabello, ¿cómo era? No era muy alto. Cabello. Hasta su... El lóbulo del oído. Sí. Algunas veces al lóbulo del oído, otras veces lo afeitaba cuando hacía la umra o el hajj, otras veces un poco más largo que eso. ¿Era alto o era bajo? Media, entre alto y dicen algunos se estaban más acercando al alto. Que caminaba, tenía una forma de caminar muy particular, ¿no? Dicen los sahaba, cuando nosotros íbamos con él andando, pareciera como si la tierra se acortase para él, porque nosotros intentábamos avanzar como él, pero nosotros mostrábamos cansancio y fatiga mientras él se veía normal. Como si estaba bajando de ese. Como si estuviese bajando de una de... ¿Qué más? Narraron que cuando el Profeta sallam, dijeron que sabíamos que el Profeta sallam pasó por esa calle o no, por el perfume. Por su perfume. Cuando se va, queda que en lugar después que se va. ¿Cómo era su cabello? ¿Era rizado? Oscuro rizado. ¿Cómo era su cabello? Allahu alam. Sé que era negro, ¿no? Ha mencionado que el negro no era ni rizado ni lacio. Ha mencionado que era ondulado, por así decirlo. Ondulado, sobre el salvo. Era ancho de espalda. O sea, no era de Dinamarca, ¿no? Muchos confunden Jesús porque vino descripción de Jesús. Muchos les confunden entre los dos. Se confunden. Incluso en Sahih Muslim se menciona un hadith de la descripción de Jesús, hijo de María. Es importante que nosotros lo conozcamos. Es un hadith auténtico en Sahih Muslim para cuando tengamos una conversación con alguien de la gente del libro, mencionarle que el Islam nos habla incluso de la descripción física. O si lo llegamos a ver, ¿no? También. Exactamente. Como están las cosas. Dice el hadith, dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam, me vi en una visión, y la visión de los profetas son verdaderas. Dice, me vi en un sueño. ¿Ya no hay sillas? Una silla, señor, pero de Mashallah, se llenó, mashallah. Vamos a la balanza de las buenas obras de Shafon, por organizar Entonces dice, me vi en un sueño y vi que un hombre de cabello a los lóbulos de los oídos, del cual caía a gotas de agua. Este hombre estaba entre 2 hombres y sus manos estaban sobre los hombros de estos 2 hombres. Él iba en medio. Y estaba circunvalando en la casa de Allah, en la Kaaba. Entonces le dije, ¿quién es? Le preguntó el mensajero a quienes lo llevaban. Me dijo, él es Jesús, hijo de María. Y dice, era un hombre de tez morena, el moreno más hermoso que te puedas imaginar. El cabello largo, de su cabello caían gotas como si hubiese salido de un baño, y tenía 2 prendas, como lo que es el ihram, cuando 2 prendas solamente. Y después, detrás de él, venía un hombre corpulento, de cabello rizado, y estaba tuerto de un ojo. Así que dije, ¿quién es ese hombre? Él es al-Masih al-Dajjal. Él es el falso Mesías. Entonces, en este hadith registrado por Muslim, rahimahullah, se menciona la descripción física de Jesús, hijo de María. Y del Dajjal también. Y del falso Mesías. En otro hadith muy largo de Tamim ad-Dari, conocido, ¿lo conocen? Lamentablemente los europeos quisieron que Jesús sea en su forma.
hicieron güero y no azul. eso ya cambiaron Jesús en Palestina, una vez Vale, inshallah, ya para cerrar esto, inshallah, esto es un tema muy aparte, ya es el madre. No, Vale. falta una hora todavía. Esto era el tema de lo relacionado con el sunnah y nosotros estudiamos solamente esto. Todo esto es lo que pero inshallah en otra ocasión. Ya saca la gente por traducirlo. Este es un tema completamente muy aparte, muy aparte, pero creo yo que es necesario conocerlo. ¿Qué nos dice el Islam sobre qué viene después de la muerte? ¿Qué sabemos? Sí, de hecho tengo muchas dudas, porque sí he escuchado de la resurrección y todo, pero ¿qué hay en mientras? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Se va a Jannah, Jahannam, o hay algo antes de Tienes Jannah? preguntas, ¿no? Vale. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu mensajero? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu religión? Y dicen que el que va a ser un verdadero musulmán sincero va a responder con seguridad a estas preguntas, y el que va a ser un hipócrita va a titubear. Vale. Yo digo el hadith. Quien tenga alguna participación, alguna adición, con todo el gusto participan como lo hemos estado haciendo. Y pues solicitamos su atención para este hadith. Es un hadith registrado por el Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah en su Musnad, y el narrador de este hadith es Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu warda, quien dijo: salimos con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam a una oración fúnebre de uno de los hombres de los Ansar, hasta que llegamos a donde estaba el lugar donde iban a meter el cuerpo. Antes de continuar, dice sallallahu alayhi wa sallam: akfiru min dhikri hadim al-ladhat. Recuerden constantemente la destructora de los placeres. ¿Cuál es? La muerte. Entonces dice radiyallahu anhu, hasta que llegamos a donde estaba el agujero en donde iban a meter el cuerpo, y el mensajero sallallahu alayhi wa sallam estaba con su cabeza agachada y en su mano tenía una rama con la cual movía la tierra, y nosotros sentados alrededor de él. Luego levantó su cabeza y nos dijo: cuando un creyente abandona este mundo, el ángel de la muerte toma su alma y la toma con facilidad, como cuando tú volteas un recipiente que tenía agua y la última gota va cayendo de ese recipiente con facilidad. Así es tomada el alma del creyente. Después de que el ángel toma la muerte, descienden dos ángeles del paraíso, con prendas del paraíso y con un recipiente del paraíso. Estos dos ángeles que descienden no se complacen con que el alma de un creyente se quede en las manos del ángel de la muerte, así que la toman de él. Ni siquiera un parpadeo de ojos se queda en las manos del ángel de la muerte. Toman el alma, la introducen en el recipiente, la cubren con las prendas del Jannah, por el paraíso, y ascienden al cielo. ¿Cuántos cielos hay? 7. Llegan al primer cielo y ahí hay guardianes en esa puerta. Llaman a la puerta y dicen los guardianes de esa puerta: ¿quién es? Es fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a llamar con los nombres más hermosos que era conocido en esta vida. Entonces dicen los ángeles: se nos ordenó abrirle las puertas a esta alma, a nadie más. Al segundo cielo lo mismo, tercero, hasta que llegan al séptimo. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: devuelvan el alma de mi siervo a la tierra, porque de ella lo he creado, a ella la haré volver, y de ella misma los haré surgir. Entonces cuando regresan el alma a la tumba, comienza el siguiente evento. Las tres preguntas. Llegan dos ángeles con la mejor apariencia, con las mejores vestimentas y con la mejor fragancia, y se dirigen a este hombre con las mejores palabras. Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Mi Señor es Allah. Ma Dinuk, ¿cuál es tu religión? Mi religión es el Islam. ¿Quién es tu profeta? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice Allah azza wa jal: Sadaqa abdi, mi siervo ha dicho la verdad. Y cuando eso pasa, se le es mostrado su lugar en el Jannah, se le muestra su lugar en el paraíso. Y este hombre ve su lugar, su palacio en el Jannah, y dice: Ya Rab, aqim as-sa'a, Señor, que ya llegue el juicio. Ya vi que voy a estar en el Jannah, que ya llegue. Después se le presenta una apariencia humana, con vestimentas blancas, con el mejor aroma,
y se dirige a él con las mejores palabras. Y el hombre en la tumba se asusta. ¿Quién eres tú? Ah, no me conoces. ¿Te olvidaste de mí? Yo soy tu recitación del Corán. Yo soy tu oración en el Fajr. Yo soy tu sadaqa. Yo soy tu birrul walidain. Yo soy tu buen trato a los padres. Yo soy tu ayuno cuando los demás comían. Yo soy tu caridad cuando los demás se aferraban a los bienes. Tú me estuviste creando. No me conoces. Y el hombre sigue diciendo, Señor, que llegue el día del juicio, que llegue el Qiyamah. Y su alma es registrada en el libro donde se registran las almas de los piadosos. El Aliyin. Y después dice sallallahu alaihi wasallam, y cuando el alma de un incrédulo es tomada, el ángel de la muerte la arranca con fuerza, como si un cuchillo en forma de gancho lo introduce sobre lana mojada y lo arrancas con fuerza. Se aferra esa alma a su cuerpo, no quiere despegarse porque sabe que le espera castigo. Por eso verás en la agonía de muerte muchas personas así. Y entonces cuando le arrancan el alma, estos ángeles vienen, toman su alma, la introducen en el recipiente, ascienden al primer cielo, dicen quién es, fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a nombrar con los peores nombres que era conocido en esta vida. Hermanos musulmanes, entre las personas hay que cuando mueren la gente se alegra. Finalmente murió fulano, corrupto, maltrataba a la gente, se alegran cuando mueren. Pero hay de las personas cuando mueren, incluso tiembla el trono de Allah, de alegría que toma esa alma. El ejemplo de Sa'd, cuando murió tembló el trono de Allah. Entonces dicen los ángeles de la primera puerta, se nos ha negado abrirle la puerta a esa alma corrupta. Y dice Allah, devuelvan el alma de este siervo a la tierra, de ella lo creé, a ella lo devolveré y de la misma lo resurgiré. Y entonces comienzan las preguntas. Man Rabbuk. Se queda tartamudo. Ma dinuk. ¿Cuál es tu religión? Man hada rajul alladhi bu'itha fikum. ¿Quién es ese hombre que se les envió? ¿Quién es su nombre? No puede hablar por el temor. Y entonces se les mostraba su lugar en el fuego. Dice, Señor mío, que no llegue el día del juicio. Que no llegue el día del juicio. Y entonces se le presenta un hombre con vestimentas negras, con un rostro pestilente y las peores palabras. Y se asusta, ¿quién eres tú? Yo soy tu maltrato a los padres. Yo soy tu negligencia ante tu salah. Yo soy cuando no ayunabas y podías hacerlo. Yo soy tu mentira. Yo soy tu zina. Yo soy tu robo. Tú me estuviste creando. Y entonces su alma es registrada en donde se registran los libros de las almas corruptas. Y esto es el barzaj, hermanos musulmanes. Esto es un mensaje para alertar a nuestros corazones y despertar de la negligencia para el recuerdo. Comentaba el hermano, ¿qué es lo que viene después de la muerte? Una etapa conocida como el barzaj. Un barzaj en donde la persona que era creyente estará en un lugar amplio, luminoso, tranquilo. Pero si era un incrédulo, entonces estará en un lugar oscuro, sufriendo. Ese lugar, ese lugar es antes de Jannah o Jahannam. Es antes del día del juicio. Antes del juicio. Entonces, después de que pase esta etapa, viene el día del juicio. Y ahí rinden cuenta las criaturas. Rinden cuenta las criaturas. Se arregla toda diferencia que tengan las personas con otras. Y entonces pasa lo que es el sendero, pasa lo que es el estanque, pasa lo que son las balanzas, entre otros eventos. Vienen varios eventos. Pero, ¿qué viene después de la muerte? Es esto del barzaj. Entonces esto es lo que se quería compartir, hermanos musulmanes. Lo que sea que hayamos dicho y sea correcto es por parte de Allah, lo que sea que haya dicho sea incorrecto es por parte mía y por parte de Iblis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si hay preguntas o aclaraciones o participaciones, adelante. ¿Al mismo rojo? Sí.